Yo he estado compartiendo las semanas anteriores acerca de verdades esenciales, porque hay gente que está conmigo, pucha, después desde la resurrección, ¿no? Y hay otros que son nuevos y han empezado a escuchar acerca de la enseñanza de la gracia, pero no han aprendido, no han entendido, no han conocido, no saben algunas cosas acerca del mensaje de fe, que ahora lo ponemos en la perspectiva correcta del nuevo pacto, ¿no? Viéndola a la luz del nuevo pacto, pero por eso he estado hablando fundamentalmente acerca del amor de Dios, que Dios nos ama tal como eres, no como debiera ser. Tal vez nunca llegues a ser como debiera ser, pero aún así Dios te ama. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. ¿No? Brennan Manning, un predicador, decía que cuando llegue al cielo, eh, lo que él pensaba, ¿no? Que Jesús le preguntaría, o qué sé yo, o le diría, no, entra el siervo bueno y fiel entra. Y primeramente no somos siervos, somos hijos, ¿no? Pero lo primero, él decía que lo primero que él sabía que Jesús le iba a preguntar es, ¿creíste que te amé? ¿Supiste cuánto te amé? O sea, porque Dios nos ama y eso es crucial. Mientras no entendamos eso, nunca te vas a sentir seguro. Siempre vas a pensar que no das la talla, que algo te falta, pero Dios te ama. Lo otro que hemos hablado acerca de la gracia, acerca de la actitud de Dios hacia con nosotros, y que la gracia no es solamente una doctrina, es una persona, es Jesús, ¿no? Porque la Biblia dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, y en realidad en el griego no dice la gracia y la verdad, sino dice la verdadera gracia vino por Jesucristo. Entonces hemos hablado acerca de la gracia, hemos hablado acerca de nuestra justificación en Cristo, hemos hablado acerca de fe, hemos hablado acerca de la confesión, y es importante porque el 85% de lo que las personas confiesan nunca reciben nada, solamente un 15%, porque la confesión de muchos pareciera un mantra simplemente, ¿no? Una repetición de cosas, no han establecido esa verdad de la palabra en sus corazones. Hablamos de confesión y bueno, el domingo pasado empecé a hablar acerca del nombre de Jesús que va íntimamente ligado con la autoridad del creyente. Y vimos acerca del nombre de Jesús, vimos que, bueno, hay tres formas de tener un gran nombre, ¿no? Uno es porque uno nace con ese nombre por herencia, otro es porque le es otorgado ese nombre debido a sus logros, qué sé yo, y o les dado ese nombre, ¿no? Y el otro es por conquista, ¿no? Y vimos que Jesús cumplió con todos esos factores y continuando un poco hablando acerca del nombre de Jesús, ¿no? El nombre de Jesús, por ejemplo, en Efesios el capítulo 1, el verso 19 y siguiente dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen? Bueno, hay una supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, si sometió todas las cosas bajo sus pies y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, todo está bajo nuestros pies. Amén. ¿No? Por eso, como dije el domingo pasado, hay gente que tiene un diablo enorme y un Dios chiquito, ¿no? No, yo al revés. Yo creo un Dios grande y un diablo chiquito porque no soy muy zapatón. Entonces, como está bajo mis pies, ¿no? Está bajo tus pies, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y le ha dado ese nombre. Y dice que le toca a la iglesia, a nosotros, el dar a conocer ese nombre. Pero no me voy a adelantar, ¿no? Ese nombre nos sirve para muchas cosas, ¿no? Primeramente, usando el nombre de Jesús en Juan el capítulo 16 nos dice, Juan 16, el verso 23 y 24, dice lo siguiente, en aquel día no me preguntaréis nada, no me pediréis nada. Ahora, ¿qué día habla ahí en aquel día, después de que Él haya muerto y resucitado?
Eso es lo que está hablando. En aquel día no me pediréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, y para que vuestro gozo sea cumplido. En ese versículo Él nos está dando un cheque en blanco firmado. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que un multimillonario les dé un cheque en blanco firmado y que diga no negociable encima, estampado? O sea, la cantidad que tú le pongas va al banco y pasa. ¿Te gustaría, Mario, o no? Aquí no. Bueno, Él nos ha dado un cheque firmado, ¿no? Con su nombre, cualquier cosa. Y justo en la primera reunión a las 9 conté el testimonio, y ustedes me han oído hablar de Smith Wigglesworth un montón de veces. Smith Wigglesworth, antes de ser predicador, y él empezó a predicar a los 50 y algo. Imagínense. Llegó a vivir hasta los 87, creo, o algo así. Sí, 87 años. O sea, digamos, en otras palabras, empezó tarde, supuestamente, ¿no? Sin embargo, tuvo un tremendo ministerio. Y antes de eso, él era plomero, o sea, gafitero. Entonces, un día estaba haciendo un trabajo en la casa de una señora que era muy rica, y lo estaba observando, y el tipo tenía una sonrisa de oreja a oreja, estaba feliz, pues, ¿no? Entonces, la mujer intrigada, iba, lo veía, y ya no soportó más, y le dijo, ¿por qué está tan contento? No, lo que pasa es que esta mañana... creo que dijo mi hijo, un familiar, amaneció enfermo, con una fiebre fuertísima, estaba que se sentía mal. La mujer pensó, este está loco, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar feliz por eso? Pero él terminó la historia. Dijo, pero la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús al Padre, Él lo haría para que nuestro gozo sea completo. Y mi gozo es completo porque cuando yo pedí al Padre en el nombre de Jesús, esta persona fue sanada instantáneamente. Y la mujer se quebró y recibió a Cristo, ¿no? O sea, tenemos ese nombre, nos ha dado ese nombre. En Juan 14, el verso 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres, esta versión, en otra versión dice, demandares, al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo demandares en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Uno es pedir, el otro es demandar. Ahora, lo interesante en ese pasaje, un erudito, P.C. Nelson, que creo que sabía 23 idiomas y varios de ellos de lenguas muertas, o sea que a menos que se encuentre con una momia y pudiera hablar con eso, no le servía, pero para el estudio, y griego y hebreo, él dice que ahí en ese pasaje lo que literalmente debiera ser traducido es, todo lo que pidieres en mi nombre, te lo daré, y si no lo tuviera, lo crearía para ti. Y si no lo tuviera, o sea, se le acabó el stock, pues porque ese mes varios pidieron de eso. Entonces, si no lo tuviera, lo crearía para ti. ¡Wow! El poder que hay en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos ese nombre y podemos usar el nombre en oración, pidiendo a Dios, ¿no? Como dije la semana pasada, si usamos terminología actual, el nombre de Jesús es nuestro password, nuestra contraseña, lo que nos da acceso a cualquier cosa que Dios ya ha provisto por nosotros por medio de su gracia. Por eso es que en Romanos dice que por la fe tenemos entrada a esta gracia, ¿no? Tenemos entrada. Cuando tú vas al cine, el teatro, a algún lado, tú necesitas una entrada. Y es a través de la fe en el nombre de Jesús, de que hemos sido justificados, que tenemos entrada a esta gracia por la fe para recibir cualquier cosa. Entonces usamos el nombre de Jesús. No, algunas personas no reciben mucho al usar el nombre de Jesús porque no entienden la dimensión que todo esto embarga. Lo que, para que Él tuviera ese nombre, como enseñé la semana pasada, pasó por muchas cosas, ¿no? Y a través de su muerte, su resurrección, el estar sentado a la diestra del Padre, Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor sobre las enfermedades, es Señor sobre cualquier situación y tú tienes el derecho a usar ese nombre porque tú eres parte de la familia. Tú tienes el apellido que tienes
porque tu padre lo tenía, porque el padre de él lo tenía, hasta que se remonte hasta el primero que lo tuvo. Por eso tiene ese nombre. Pero tú y yo, como familia de Dios que somos, tenemos derecho a usar ese nombre y podemos pedir en el nombre de Jesús. Otro uso del nombre de Jesús definitivamente es, si queremos llamarlo en combate, porque en realidad no hay combate, porque la Biblia dice que son poderes destronados, que Jesús exhibió al diablo públicamente, y yo les he dicho que tienen que acordarse de dos palabritas que son importantes. Una es exégesis y la otra es eisegesis. ¿Y qué es eso? Dirás tú. Exégesis es cuando tú estudias el texto histórico, gramatical, relevancia del oyente. Es importante la relevancia del oyente, porque estaba hablándole a gente de esa época que entendía ciertas cosas. La eisegesis es cuando tú, desde tu punto de vista subjetivo actual del siglo XXI, introduces al texto, esto significa tal o cual cosa. Tienes que leerlo en contexto, porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto, pero nunca una enseñanza, y tiene que tener la relevancia de la audiencia, quién se estaba dirigiendo. Y él estaba hablando de que cuando los exhibió públicamente, era claro para ellos, cuando el emperador romano, ¿han visto películas alguna vez de Roma y esto? Entraba en su carruaje triunfante con sus laurelcitos que le ponían en la cabeza. Él venía arrastrando, o sea, amarrado, encadenado, al rey que había sometido completamente desnudo, para humillarlo públicamente, y detrás de ellos el resto de los que no habían matado para ser vendidos como esclavos. Entonces, cuando él dice que exhibió al diablo, lo despojó, se lo quitó de encima y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, eso es lo que hizo con él. Le quitó todo poder. Entonces, el diablo no tiene ningún poder. Ahora, es un enemigo vencido. 1 Corintios 2:6 dice que son poderes destronados, ya no tienen trono. No tienen derecho a obrar en nuestra vida, pero obran por la ignorancia que en la iglesia hay, por no saber el derecho que tenemos a usar el nombre de Jesús. Yo recuerdo hace años atrás, tendría pues 18 años, ¿no? Entonces, imagínense, 18 años, ¿no? Entonces, yo este año cumplo 41 años en Cristo, el 10 de agosto, ¿ok? Yo tenía 18 años y estábamos en una reunión de oración y se empezó a manifestar un demonio en una persona. Entonces, como estaban mis líderes, los que supuestamente sabían más que yo los miré a ellos, estaba medio palteado, asustado, ¿no? Porque nunca había visto una cosa así. Pero ellos no hicieron nada y yo tampoco hice nada, ¿no? En otra oportunidad, estaba enseñando a un grupo de personas, de jóvenes, todos jóvenes. Lo gracioso es que después de años me vine a enterar que una de las personas del testimonio que cuento estaba ahí. En esa reunión me dijo, yo estuve ahí, yo me acuerdo exactamente. En lo que es el Canal 9, antes era un local de los hermanos maristas, ¿no? Que entonces lo usábamos porque éramos parte de un grupo, Yo Soy, que era un grupo infiltrado en realidad, porque no éramos de la Renovación Carismática Católica, sino éramos evangélicos infiltrados, ¿no? Entonces, yo estaba enseñando acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Me acababa de leer el libro del hermano Hein, La autoridad del nombre de Jesús. Que lo estaba enseñando con todas las ganas esto, y de pronto en la primera fila una chica menudita comenzó a retorcerse y hacer unos ruidos espantosos. Nunca en mi vida había visto una cosa así. De los 50 que habían, 47 se fueron al fondo del salón, despavoridos. 2 se quedaron al lado mío y ella. Entonces yo dije, pucha, si no hago algo, mi enseñanza se va por el drenaje, pues, ¿no? Yo estaba hablando que no hay que tenerle miedo al diablo, que la armadura de Dios no hay nada para cubrir la espalda, porque el diablo no te tiene que perseguir a ti. Como una vez se le acercó a alguien, al hermano Hein, creo que le dijo, y le dijo, ¿cómo vas? Estoy haciendo al diablo correr. Ah, qué bueno, hermano. No es bueno. Yo estoy corriendo y él me está persiguiendo, me dice. Pero en la armadura de Dios no hay nada para cubrir la espalda, porque los romanos no tenían nada para cubrir la espalda, porque ellos marchaban hacia adelante. Entonces, en esta situación, yo dije, si no hago algo, tengo que hacer algo. Cuando di un paso para acercarme, me asaltó un pensamiento a mi mente. Si te acercas más,
te salto, se meto en ti. Y ahí me amargué. No hay nada como amargarte, la ira santa. Entonces agarré y no te asustes, Carlos, no te vas a nada. No, agarré y le pegué la cara a mi cara, mirándolo a los ojos, y ordené en el nombre de Jesús, ¡sal de ella en el nombre de Jesús! Y la chica dio un alarido, ¡ay! Quedó perfecto. Pucha, yo ahí crecí 100 metros en mi interior. Les agradecí a los dos que se habían quedado al lado mío y me dijeron, no nos agradezcas, lo que pasa es que nos asustamos tanto que nos petrificamos del miedo y no pudimos correr con los otros. Desde esa vez, cada vez que pasaba una cosa así, generalmente gente que había estado involucrada en brujería, en el ocultismo, en diferentes cuestiones, ¿no? ¿A quién iban a llamar? ¿Ghostbuster? No, no era pastor, a César Campos. Ni siquiera había ido a estudiar a Estados Unidos, aún al Instituto Bíblico. Pero yo, como decía T.L. Osborne, le dejé de tener miedo al diablo cuando me enteré que él me tenía miedo a mí cuando yo usaba el nombre de Jesús. Y tú tienes el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos el nombre de Jesús. Y cualquier opresión que haya, si tú llegas a un ambiente, a una casa, tú llegas feliz, completamente feliz, de pronto no sabes qué pasa, te comienzas a afligir, a aturdir, ¿qué pasa? Pensamientos negativos. Hay una opresión ahí. ¿Qué haces? Tomas autoridad en el nombre de Jesús. Ahora te vas al baño, a algún lado, pues, ¿no? No tienes, o te topas con una persona que claramente tú ves que tiene una opresión o se la ha agarrado contra ti por las puras alberjas. Tú no le has hecho absolutamente nada. Entonces te vas a un lado y tomas autoridad porque hay gente que es oprimida. ¿No se acuerdan los picapiedras? ¿No? Tenían los vecinos los horrizonos, que tenían una nube negra con rayos que siempre caía sobre su casa. La casa de los picapiedras había luz. Así hay gente, ¿no? Entonces, están siempre oprimidos. Toma autoridad. Si tú estás bien y de pronto te desanimas, te desalientas, te decaes, toma autoridad. Yo sé que todos pasamos por problemas y dificultades, pero si estabas de lo más bien y de pronto surge una cantidad de pensamientos negativos para abatirte, para oprimirte, toma autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué es tomar autoridad? Usas el nombre de Jesús y dice, esta clase de pensamientos, esta opresión, le echo fuera en el nombre de Jesús. Si tienes dolores, enfermedades, dolencias, háblale a la enfermedad, háblale a la dolencia y dice, vete en el nombre de Jesús. Yo le hablo a mi cuerpo, yo declaro a mi cuerpo, yo he declarado a mi cuerpo un montón de cosas. Y yo estoy acá sano. Y yo he hecho cualquier cantidad de desarreglos, ¿eh? Un montón de crema volteada, de la mala luna me comió también. O sea, llegó una época en que yo era una vaca. No, no era como oveja, no era, ¿no? Y a pesar de todo eso, no tengo diabetes. Gloria a Dios. Estoy sano en todo. El otro día me hicieron un examen del cual rehuí 17 años. Era el examen que le hacen a los hombres. Entonces, ya no soy virgen, ¿no? Entonces, 17 años, porque realmente a los 40 te los tienes que hacer. El doctor me dijo que mi próstata estaba perfecta. ¿Por qué? Porque yo le hablo a mi cuerpo. ¿Tú le hablas a tu cuerpo? Háblale a tu cuerpo. Toma autoridad en el nombre de Jesús. No aceptes migraña. No aceptes dolores. No aceptes ningún problema. No aceptes dolores en la ciática, en la columna. Aleluya. Usa el nombre de Jesús. Tenemos el derecho a usar el nombre de Jesús. Y nada se puede resistir a ese nombre. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es mi deseo que esta semana se encuentren con algún endemoniado ustedes para que puedan practicar. Cuando se dan en el centro de entrenamiento y le decía eso a los alumnos, ay, no, pastor, no. Tú no tienes que tenerle miedo al diablo. Yo recuerdo en el local de la Arequipa, el baño de mujeres tenía varios cubículos. Y una señora entró buscando a una chiquita, era una chiquita, ¿no? Y no me acuerdo el nombre, decía Greta, creo. Y de pronto una voz gutural de la chiquita, escuchó eso, ya te he dicho que yo no soy Greta. O sea, mismo Anabel, una vaina así, no sé. Entonces, no, y yo me enteré que habían varias otras en los otros cubículos haciendo lo que fueron a hacer al baño, pero ninguna tomó autoridad, sino una por una zumbó.
se fueron. Debieron liberarla ahí, a la chiquita. ¿Estamos o no? Años atrás. ¿Por qué cuento esta historia? Para que vean que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. No tienes que tener miedo al diablo. Es un enemigo vencido. Me invitaron a Chaclacayo a compartir a un grupo de rehabilitación de drogadictos. Habían 15, les compartí, le di un mensaje fabuloso, todo. Le dije, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Ninguno quiso recibir a Cristo. ¿Qué haces? ¿Te das con el rabo entre las patas? No. Horas. Yo aprendí de Watchman Nee. Cuando texto y no quieren recibir, ora, le dices. ¿Quién te va a negar una oración? O sea, tendría que ser una bestia, un patán maleducado. Si alguien te dice que va a orar por ti, ya, tú no crees en Dios, pero ya lo deja pues al idiota que ore por ti, ¿no? Ya, entonces yo oré. Pero el asunto es que cuando tú oras, la presencia del Espíritu Santo viene. Ese es el truco de Watchman Nee, ¿no? Él cuenta un caso de una mujer que odiaba a Dios, y entonces comenzó, sí, pero dile todo lo que tú me estás diciendo, díselo en la oración, vamos a orar, Y la mujer comenzó, sí, yo te odio porque me pasó esto, me pasó lo otro, me han pasado tantas cosas, comenzó a llorar, pero yo te quiero, Dios, quiero tenerte en mi corazón. La presencia del Espíritu Santo. Entonces lloré, y de pronto un muchacho que estaba ahí se cayó al piso, comenzó a revolcarse como si estuviera bailando breakdance, le comenzó a salir baba por la boca. Ahora, en esa época, gracias a Dios, era flaco, porque si no le rompía las costillas. Porque le clavé mi rodilla en el pecho para tenerlo fijo ahí, en el suelo. Tomé autoridad en el nombre de Jesús, eché fuera ese demonio de adicción en el nombre de Jesús. Y él, ¡ah! Dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todos los otros estaban aterrados. Yo les dije que estaban oprimidos por un demonio de adicción. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Todos se entregaron. No hay nada como un buen demonio para convencer a los otros. Es sonso. El diablo es sonso. Porque si hubiese pasado piola, ¿no? Todo, me hubiese ido y no hubiese, pero tenía que hacer su show. No, lo que pasa es que la presencia del Espíritu Santo agitó lo que había dentro de él. El gadareno salió corriendo a donde Jesús le dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Entonces, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes el nombre de Jesús y tienes derecho. Podemos hacer muchas cosas con el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:17, hagámoslos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están en ventas acá? Ve y vende en el nombre del Señor Jesús. ¿No? Yo lo uso para todo. El tráfico de Lima. ¿Cuántos les gusta el tráfico de Lima? Yo le digo, Señor, así como partiste el mar rojo, vas a hacer que este tráfico se mueva, no sé cómo, en el nombre de Jesús, pero yo voy a pasar. Y se mueve y yo paso. Yo uso a Los Ángeles y el nombre de Jesús para estacionamientos, ¿no? En el nombre de Jesús mando a los ángeles, espíritu ministrador, que hagan que consiga un estacionamiento. Cuando yo llegue va a salir un carro y me voy a estacionar en el nombre de Jesús. Y eso pasa. Ya usted se pasa, pastor. ¿Por qué? Yo puedo usar el nombre de Jesús para cualquier cosa. Tienes derecho a usar el nombre de Jesús. No se me había ocurrido eso nunca. Ah, pues ya ves, usa el nombre de Jesús para todo. ¿Qué dice? Debemos dar gracias en el nombre de Jesús, Efesios 5:20. Hemos sido lavados, santificados, justificados en ese nombre. 1 Corintios 6:11. Dice que confesemos su nombre. Hebreos 13:15. Y Hebreos, ¿cuántos de ustedes saben para quién fue escrita la epístola de los Hebreos? Para los chinos, ¿no? No, para los hebreos. ¿Para qué? Para que estos hebreos no retrocediesen una vez que habían recibido a Cristo a los sacrificios, a las otras cosas. Y por eso le dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. No sacrificar animales, no hacer nada más, no hacer ninguna obra, sino fruto de labios que confiesen su nombre. Un sacrificio de alabanza. Eso es lo único que le ofreces. No un sacrificio de que te dejes sacrificar, sino tu ofrenda a Él. No llevando a otro cordero ni nada, porque Él es el único cordero que quitó el pecado del mundo. Aleluya. Entonces tú le llevas ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen Jesús es el Señor. Amén. Yo recuerdo hace tiempo atrás en una catacumba me metí. Yo dije, ¿qué pasará cuando si pronuncio el nombre? Comencé a decir, Jesús, en el nombre de Jesús. Y de pronto, qué pena que no pude ver. Yo le pedí al Señor,
poder ver, ¿no? Pero yo podía sentir toda la opresión que había habido, como que se pegó a las paredes. Me empecé a reír. Y seguí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Funciona el nombre de Jesús. Un día estaba sentado en un restaurante, comiendo un helado. Había un restaurante hace tiempo en la avenida Pardo, casi llegando al Óvalo, lo que era el cine del Pacífico, se llamaba Montebianco, habían helados y cosas así. Entonces estaba sentado y había, a 10 metros o más, había un hombre, un loco, con una piedra, amenazando a los carros que le iba a tirar y romper el vidrio. Y yo dentro de mí dije, este loco se me va a acercar, dije yo. Entonces, para evitar eso, tomé autoridad y dije, en el nombre de Jesús, bajito, ni la mesa del costado me podía escuchar, bajito, en el nombre de Jesús, ato los demonios que operan en este hombre. Yo empecé a orar eso, y él se volteó, me clavó los ojos, me miró, tiró la piedra, retrocedió y se fue corriendo. Porque en el ámbito espiritual, saben. Una vez fui con un amigo porque vino el Gurú Maharaji, hace años atrás. Yo quise ir para fastidiar, ¿no? Tomar autoridad. Entonces dejó pasar a todos y de pronto cuando íbamos a pasar a nosotros, no, ustedes no pueden. ¿Por qué le dijimos? No, hay algo que no pueden. Espíritu que está en nosotros. Si nosotros pudiésemos ver en el ámbito espiritual, todos ustedes se verían como luces, porque somos hijos de un Dios de luz, iluminados. Aquel que no lo tiene no se vería iluminado. Por eso es que cuando recibes a Cristo, como dice el proverbio, Él encenderá mi lámpara. Aleluya, tu espíritu es encendido. Y tenemos autoridad. Pastor John Austin contaba una historia de un pueblo en Alaska que unos misioneros habían compartido y el borracho que era conocido por todos se convirtió, se entregó a Cristo. Y habían ido a hablarle al papá, que era un brujo, uno de esos que salía viajes astrales para hacer maldades y cosas a personas. Y él le dijo, ustedes los cristianos no saben el poder que tienen. Una vez yo fui a una casa porque me habían contratado para echarles unas maldiciones y cuestiones. Y cuando estaba ahí, habían 2 personas iluminadas. A los que quería echarle la maldición estaban oscuros. Pero estos otros 2 estaban iluminados. Y mientras ellos estuvieran, yo no pude hacer absolutamente nada. Ustedes, los cristianos, no saben el poder que tienen. Un médico brujo, con su palito y su garra de mono, vino a querer atacar a T.L. Osborne en el África y echarle maldiciones. Cuando T.L. Osborne le dijo, no intentes acercarte porque te va a ir mal, le dijo. El otro siguió, en el nombre de Jesús, basta. Y el médico brujo de la tribu salió volando 3 metros. Todos se entregaron a Cristo. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. No importa qué estés enfrentando, qué estés atravesando, por qué cosa estés pasando, usa el nombre de Jesús al cual tú tienes derecho, te pertenece, porque es parte de la familia y como dice Efesios, del cual toma nombre, ¿no? Vamos a Efesios, el capítulo 3, el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos, en la tierra, para que os dé conforme. Continúa, pero habla de que toda familia, somos parte de esa familia. Digan, yo soy parte de la familia. Voltéate a la persona que está al lado y dile, tú eres parte de la familia. Tienes derecho a usar ese nombre. Aleluya. Tenemos derecho a usar ese nombre. Y esa es una realidad. Entonces, vemos acá que está íntimamente ligado el hecho de usar el nombre de Jesús. Para ungir, unges con aceite en el nombre de Jesús, dice Santiago, el capítulo 5, el verso 14. Si alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que hagan la oración de fe, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús y será sanado. Así, si Santiago estuviera ahora, diría, si hay algún sano entre vosotros, ¿no? Pero en esa época era, si hay algún enfermo entre vosotros, porque nadie estaba enfermo, porque esta verdad, esta realidad, para ellos era fresquita. ¿Me dejo entender o no?
Era normal. La gente piensa que cuando se murió el último de los apóstoles, esos son los cesacionistas. No, se murió el último de los apóstoles, ya no hay más milagros. Se murió Juan, ya todo se acabó. No, no, no. Nunca ha habido una época de milagros. Lo que siempre ha habido es un Dios obrador de milagros. Y este es un Señor de los milagros que no solamente hace milagros en octubre, sino en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo el año. Y no tienes que ponerte morado tampoco, ni nada. Toma chicha si quieres, pero no tienes. Tienes el nombre de Jesús y Él no ha cambiado. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que entender eso con claridad. Ahora, en Efesios, el capítulo 3, el verso 9 y siguientes dice, vamos a leer del verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál fue el misterio escondido? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Él viene a vivir en nosotros, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios obrando a través de nosotros. Una oportunidad, un pastor tuvo una visión, ¿no? Que estaba el diablo ahí, y se estaba acercando, y él como que se asustó, ¿no? Y de pronto el Señor Jesucristo se apareció en el medio, ¿no? Y él se puso contento, ¿no? Y de pronto el Señor Jesucristo comenzó a retroceder. Cuando empezó a retroceder dijo, pucha, ahora sí estamos en problemas. Porque si Jesús está retrocediendo, nos fregamos, ¿no? Pero él siguió viendo. En eso Jesús siguió retrocediendo y cuando llegó a la altura de él, los pies de Jesús entraron en sus pies, sus muslos, sus piernas, todo Jesús entró en él. Él levantó su mano en esa visión y dijo, diablo, vete en el nombre de Jesús. Se despertó de esa visión acerca de un problema, una situación que tenía. Dios le estaba mostrando, tú tienes autoridad. Tú tienes derecho a usar el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, dice acá, ese misterio en Cristo en nosotros, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nos toca a la iglesia, a nosotros, dar a conocer la multiforme, aleluya, sabiduría de Dios, de dar a conocer a los principados y a las potestades. Ahora, el hecho de que hayan sido derrotados, hayan sido destronados, ¿eso impide de que sigan actuando o traten de causar problemas en el mundo? No, pero tú tienes un nombre. No tienen por qué hacerlo contigo. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y tú le toca a la iglesia hacerles saber a ellos que son poderes destronados, que no tienen ningún derecho. Como les dije, el diablo está derrotado, está vencido por completo. Lo exhibió públicamente. La Biblia dice en Corintios que el poder del pecado es la ley. Se los dije el domingo pasado, 1 Corintios capítulo 15, el verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Él fue hecho maldición por nosotros. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecados para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Tú no has hecho nada para ser justo, la justicia te fue atribuida, te fue regalada por la obra de Cristo, por simplemente creer en Él. Y si no hiciste nada para ser justificado, no hay nada que puedas hacer para perder tu justificación. ¿Ok? Y la Biblia dice en Romanos, el capítulo 4, no creo, no me acuerdo ahorita, pero ahí está, dice que donde no hay ley, donde no hay ley, no hay transgresión, no se inculpa de pecado. Y ya no hay ley.
porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Y el poder del pecado es la ley. ¿Y qué hacen los predicadores terroristas? Los condenadores. Le vuelven a dar el arma que Jesús le quitó y lo despojó y lo desnudó. Se la vuelven a dar al diablo nuevamente, siempre predicando ley, siempre condenando a la gente, siempre poniendo a las personas bajo el yugo de la condenación en vez de hacerles saber y entender y conocer quiénes son en Cristo Jesús. La Biblia dice que el mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero tienen que estudiar la palabra que sale ahí. Hay la palabra hijos en el griego que es niños, pequeños, y hay hijo en el griego, y la que aparece ahí, hijos maduros. El mundo está necesitando la manifestación de los hijos maduros de Dios que saben quiénes son en Cristo Jesús, que pueden usar el nombre de Jesús en cualquier cosa que necesiten. Finalmente nos dice que debemos creer en ese nombre. En 1 Juan 3:23 habla de que creamos en ese nombre. Ya no hay tiempo, ¿no? Pero quiero terminar con esto nada más. El nombre y la autoridad del creyente que Él nos ha dado van de la mano. La autoridad del creyente es un poder delegado. Él nos ha delegado ese poder que tiene en el nombre. Él está sentado a la diestra del Padre, Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, estamos acá abajo en la tierra. Él nos ha dado autoridad delegada para usar su nombre. Imagínense una policía chiquita, menudita, y un camionzazo que viene. Pero esta policía toca su pito y levanta su manito, y ese camión se detiene, ¿no? Hasta los microbuseros se detienen. Ahora, ¿ella tiene fuerza física para detener ese camión? No. ¿Pero por qué se detiene el camionero? Porque sabe que detrás de esa policía hay un montón de otros policías. Detrás de todos esos policías hay un ejército. Detrás de todo ese ejército hay un gobierno. Hay una autoridad delegada. Tú no tienes el poder para detener o hacer o enfrentarte a demonios y esto, pero tienes una autoridad delegada para usar el nombre, y cuando tú usas el nombre, todos te tienen que obedecer. Cuando yo todos no hablo de humanos, ¿ah? Esto no es brujería, pero los demonios en ellos, la opresión en ellos, lo que sea que esté pasando, usa el nombre de Jesús. Nosotros, la iglesia se ha vuelto complaciente, se ha puesto muy cómoda por las situaciones y cosas que han pasado en nuestro país. Y se olvidaron de la época cuando orábamos contra el terrorismo, cuando orábamos para que saliese toda la verdad de las cosas, ¿no? De los que están teniendo una reunión acá al frente, ¿no? ¿No? De Fujimori. ¿No está Jorgito? Entonces, y oramos para que salga toda la luz, y salieron los Vladivideos, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Tenía más videos que Blockbuster, porque en esa época todavía no había quebrado Blockbuster, no existía Netflix. Entonces, y una serie de cosas, pero salió a la luz todo. ¿Por qué? Porque se oraba, se tomaba autoridad. Cuando volaron Tarata y todo eso, se tomaba autoridad, ¿no? Hay que usar el nombre de Jesús. Hemos estado orando para que todo salga a la luz. ¿Ya ha salido a la luz? O sea, que no ha salido a la luz, ¿no? Y si en realidad juzgasen a todos y no archivasen los casos, por ejemplo, de Vizcarra y otros, nos quedaríamos sin presidente, ¿no? Porque entraría Meche, pero a Meche seguramente también le encuentran algo, ¿no? A todos los congresistas sería una anarquía, no tendríamos gobierno, nada, porque todos están embarrados. Hace un tiempo atrás tuvimos un profeta acá, ¿se acuerdan o no? Y él habló varias cosas, que iban a salir varias cosas a la luz, que iban a sacudir, pero que todo esto era para bien y que inclusive iba a pasar algo que nadie se imaginaba. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban que Alan García se iba a volar la cabeza? Nadie. ¿O sí se imaginaron? Yo no hablo de que deseen, hayan deseado, ¿eh? Hayan imaginado, he dicho. Por repente acá había alguien que detestaba tanto a los apristas que... Pero, ¿no? Entonces, después de haber dicho su frase famosa, ¿no? Pruébenlos pues, imbéciles, ¿no? ¡Pah!
¿Quién se imaginaba eso? Hay un montón de cosas que están pasando en nuestra nación y debemos orar y debemos tomar autoridad en el nombre de Jesús. ¿Quién va a ser presidente en el 2021? 200 años. Yo estoy viendo una serie en Netflix de Bolívar. Ya habían problemas en esa época. Han pasado 200 años y seguimos teniendo la misma cuestión. Hay que orar por nuestra nación. Hay que usar el nombre de Jesús. Tenemos autoridad delegada. Amén. Yo declaro siempre en el nombre de Jesús que el socialismo no va a tomar lugar en el Perú, que no va a pasar nunca lo que ha pasado en Cuba, que no va a pasar nunca lo que ha pasado en Venezuela, porque van maquillando y van cambiando sus nombres simplemente, ¿no? Ahora son un socialismo democrático. Oren por Estados Unidos porque están llenos de esa idiotez. Y como salen los artistas y hablan y esto, ¿no? Como la campaña de la Villarán, ¿se acuerdan? ¿No? Todos los artistas, ¿dónde están los artistas que hablaron, pues? Ahora, porque ella también estaba embarrada en toda la cuestión. Entonces tenemos que usar el nombre de Jesús. ¿Qué clase de país tú quieres vivir? Hola. La justicia engrandece a la nación. Entonces, tenemos esa autoridad delegada, usemos el nombre de Jesús. Intercedamos por nuestro país. ¿Puedo oír un fuerte amén? Está bien, pastor, pero no se moleste, no. No me molesto, pero tenemos que usarlo. No puedes dejar que las cosas pasen, simplemente, no. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La gente piensa que es la iglesia la que está metida en las cuatro paredes y la puerta del infierno, aguante, que el diablo está arremetiendo. No, es al revés. El diablo está escondido detrás de las puertas y nosotros debemos tumbarlas en el nombre de Jesús y ganar gente para Cristo y hablarle a todas las personas de lo maravilloso y lo bueno que es Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por todo aquello que tú nos has ministrado hoy día, por ese nombre que está sobre todo el nombre, por la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está viendo este video y no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, o alguien que está acá, todos me parecen caseritos, pero si hay alguien que está acá que no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, yo no hablo de religión, hablo de tener una relación personal con alguien que es real, que es Cristo Jesús. Yo quiero por eso hacer una oración en general, y todos la podamos repetir. Si tú has venido acá por primera vez, o ya viniste antes, pero no hiciste esta oración, y quieres que Jesús venga a vivir en tu corazón, hazla. Si estás viendo este video, haz la oración. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti, invoco tu nombre, Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tengo vida eterna. Viviremos y caminaremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.